Para dar continuidad a lo que venía planteando, me gustaría detenerme en algunas cuestiones como esta idea de que el modo de entender y pensar las adolescencias y juventudes en el mundo actual vinculadas a la instantaneidad, a la cultura de la imagen, a la cultura del marketing, ¿sí? A esta idea de mostrar constantemente de algún modo la vida privada para poder pensar cómo la afrontamos en nuestros espacios educativos formales en primera instancia. Voy a compartir con ustedes un fragmento de algo que sostiene Axel Rivas en el año 2020 respecto del contexto excepcional de la pandemia. Él decía en ese momento lo siguiente: todo ha cambiado, se ha caído el sistema, la escuela, la frontera que la separaba en parte del mundo, el aula, la mirada, todo se ha derrumbado de repente y no sabemos por cuánto tiempo más. La aparición del COVID trajo la cuarentena y puso un paréntesis en la larga historia de la escolarización. Desde entonces vivimos la era de la excepción. Si bien hoy estamos en la presencialidad, esta reflexión que realiza el autor no deja de tener múltiples desafíos en las instituciones escolares. En primera instancia, porque no es una novedad que el sistema de la escolarización sea roto o sea quebrado, porque esto ya sucedió en el momento en que de algún modo el mundo se globalizó e Internet entró en nuestras vidas y cambió el modo de concebir la existencia en términos específicamente de tiempo y de materialidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, me parece que lo que plantea Axel Riva también está vinculado a cuestiones que podemos pensar hoy, ¿sí? Es decir, yo creo que no fue solamente la pandemia la que vino a cuestionar la escuela, sino que vino a hacer visible lo que nosotros ya sabíamos, a mostrarnos de manera explícita que justamente la cultura de la presencialidad física en la escuela ya estaba de algún modo obsoleta, en el sentido de que esa escuela continuaba y continúa siendo la escuela con las características de la modernidad, y la enseñanza continuaba y continúa teniendo características de una práctica pedagógica propia de enfoques tradicionales. Entonces, el hecho de pensar la escuela en crisis o la educación en crisis también debe remitirnos a esto que, si bien la pandemia visibiliza, ya está presente hace mucho tiempo en nuestro sistema educativo escolar, al menos para remitirnos a lo que es el sistema educativo argentino, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cuestionamiento de la escuela, del cuestionamiento de la autoridad docente, de la ruptura del acompañamiento de las familias a la escuela, cuestionamiento que lo vimos más visible durante la pandemia, ya esto se había dado en algún punto, porque esta alianza de la que Narodowski nos habla entre la escuela y la familia propia de la modernidad, como esta idea del docente como aquel que porta la autoridad, también se había quebrado en algún punto hace mucho tiempo. Entonces, me parece interesante poder traer esto que Rivas nos dice para poder pensar cómo esto ya se sucedió antes de la pandemia, más allá que durante la pandemia terminó de poner en jaque, por decir así, a la escuela, pero las políticas educativas actuales, en muchos sentidos, de alguna manera no terminan de dar respuesta a esta nueva configuración social, más allá de lo que sucedió en la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo un tiempo que podríamos ubicar entre el año 2020 y el 2022 que de algún modo nos permitió repensar la escolaridad en términos de virtualidad. Sin embargo, la pregunta es, ¿esta situación nos permitió repensar la escolaridad en tiempos de nuevas subjetividades? Es decir, terminamos asistiendo a un momento escolar en el que se reproduce una forma de enseñanza a través de una pantalla
que es la misma forma de enseñanza que se sostiene en el aula de modo presencial. Sin pensar muchas veces que este sujeto que tenemos no solamente atravesó la pandemia, sino que es un sujeto que ha configurado su modo de ser, de estar y de sentir el mundo hace mucho tiempo de otra manera, ¿sí? Entonces me parece interesante poder retomar esto y pensar que si no analizamos este nuevo contexto, pero además si no analizamos y repensamos cómo se configuran nuestras adolescencias y juventudes, es imposible poder repensar nuestras formas de enseñanza y especialmente nuestras formas de entender la educación. Cuando Rebecca Anijovic dice que las estrategias didácticas son el conjunto de decisiones que toma un docente al momento de pensar la enseñanza para promover el aprendizaje, o dice se tratan de orientaciones generales que queremos que nos permitan de algún modo transmitir los contenidos disciplinares para que nuestros estudiantes comprendan por qué y para qué, también no debemos dejar de pensar que esas estrategias de enseñanza deben de algún modo transmitir un sentido, ¿no? Que es el sentido de estos contenidos y el porqué de su valiosidad. Y para poder transmitir al otro algo que es valioso, necesariamente tenemos que entender desde dónde nos vinculamos con ese otro. Entonces acá aparece otra idea que creo que es muy importante retomar, que está vinculada a una pregunta que se hace Philippe Merieux antes de la pandemia, de todos modos, y es la siguiente, dice: ¿cómo pensar el futuro en la generación de la inmediatez y la instantaneidad? Un término que yo reiteré varias veces. Entonces creo que justamente uno de los desafíos más importantes que tiene la escuela hoy es poder abrir un diálogo con el mundo contemporáneo y especialmente con la cultura extraescolar, que es la que de algún modo va configurando las subjetividades que transitan nuestros espacios. Entonces, el primer componente que vamos a tener que mirar, como lo venimos haciendo, va a ser justamente el sujeto pedagógico, porque es sobre este sujeto sobre el que va a recaer justamente la construcción didáctica que nosotros podemos llevar adelante. Si pensamos justamente en qué es la educación, también tenemos que pensar que de alguna manera la educación en términos antropológicos es una forma de incompletitud, ¿sí? Que de alguna manera, o mejor dicho, el sujeto es un sujeto incompleto y por eso demanda educación. En ese sentido tenemos que pensarla en términos de incompletitud, es decir, ¿qué le aporta al sujeto la educación? Entonces, para reducir de alguna manera nuestro campo de acción, pensar en términos, diría, personales o personales, institucionales y colectivos institucionales, qué es lo que le ofrece en estos términos el docente a este nuevo sujeto, ¿sí? Que, vuelvo a decir, no es un sujeto nuevo porque es un sujeto que se ha configurado ya hace mucho tiempo desde otros estándares que son muy distintos a lo que fue el sujeto de la escuela en la modernidad y más allá de hablar de la modernidad, que ya es un relato que podríamos decir en algún punto está acabado, disintiendo de algún modo con lo que plantea Habermas, este sujeto viene a la escuela, y en nuestro caso, si pensamos en la escuela secundaria, viene porque está obligado a venir, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque quien está obligado a venir es el sujeto. Nosotros elegimos estar acá, pero el sujeto no, o no siempre. Entonces, ¿qué le ofrecemos desde nuestro espacio curricular, desde nuestra asignatura, de nuestra área, que tenga un sentido y que de algún modo nos permita hacerle comprender la valiosidad de eso que les transmitimos? Y acá justamente es donde nosotros tenemos que repensar con quién nos estamos vinculando y cómo nos vamos a vincular con ese sujeto, más allá del contenido en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces diluimos el sentido de los saberes en estrategias que pueden ser muy innovadoras, pero que no terminan de transmitir el valor que tiene aquello que estamos enseñando para ese sujeto que
se está formando, ¿sí? Que se está educando. Y por otro lado, eso que transmitimos y cómo lo transmitimos no siempre responde, o mejor dicho, entra en competencia con las formas de transmisión y apropiación de la cultura que tiene el sujeto fuera de la escuela. Entonces, como les decía hace un momento, ¿sí? Si nosotros pensamos en un sujeto que está todo el tiempo en esta cultura del instante viendo lo que pasa cada 2 segundos, porque además si nos ponemos a analizar las redes sociales, ni siquiera es que hoy importan lo que se publica en términos de lo que va a quedar, sino en términos de lo que está pasando en el momento. Entonces, con un simple movimiento del dedo, pasamos a otra cosa, ¿sí? Es decir, esto puede llegar a tener un impacto, se puede volver viral, pero inmediatamente ese impacto se ve interrumpido por una nueva publicación. Entonces, ese tiempo que es propio de las redes sociales y en el que muchos de nuestros estudiantes, no vamos a decir todos, porque también ahora vamos a trabajar sobre aquellos que no acceden a esa cultura muchas veces, tienen un modo de apropiarse de lo que sucede en la realidad que no está vinculado a un docente parado en un aula con una tiza y un pizarrón, ¿sí? Esto no significa que estemos desvalorizando esa forma de enseñanza, sino que estemos preguntándonos en qué puntos de coincidencia tenemos con aquel estudiante que tiene otras formas de apropiarse del saber diferentes a la que nosotros muchas veces utilizamos en la escuela. Entonces, para seguir avanzando en esta temática, también me interesaría que nos podamos preguntar cómo se transmiten los saberes para satisfacer las necesidades que los sujetos traen y presentan a la escuela. Constantemente asistimos a la sala de profesores, a la vida cotidiana de la institución, planteando que los estudiantes se aburren, que están fastidiados, que no se interesan, que no estudian, que no hacen la tarea. Entonces, muchas veces nos perdemos en el sentido de no repensar cuál es el foco, porque esas son características que el estudiante en algún punto nunca dejó de tener, ¿sí? En la presencialidad, en la no presencialidad, en la virtualidad o en la no virtualidad, porque son características propias de un adolescente que de algún modo tiene otros intereses que no siempre van a estar vinculados a esa escolaridad. Pero si además el modo de transmisión de estos saberes y de esta cultura que nosotros queremos enseñar también está asociada a otra forma de concebir el tiempo y el espacio, difícilmente podamos dar respuesta a esos intereses. Y esto no significa que nos vamos a centrar solamente en lo que le interesa a nuestros estudiantes, porque todos hemos transitado la escuela y sabemos que muchas veces hay cuestiones que no nos han interesado, pero que han sido necesarias para poder aprobar un espacio curricular, y además nos pasa en la vida cotidiana de aquellas cuestiones que no nos interesan necesariamente, pero que las tenemos que aprender porque son un requisito para poder desarrollarnos en el mundo. Entonces, me parece que acá también es importante poder pensar que esa necesidad no muchas veces está percibida porque consideramos que el estudiante tiene que aprender porque sí o porque su educación es importante. Sin embargo, el estudiante con el que nosotros nos encontramos hoy y por el que hemos luchado en algún punto durante mucho tiempo es un estudiante que se para críticamente frente a lo que nosotros le planteamos. Entonces, felizmente además tiene la posibilidad de poder cuestionar nuestra forma de enseñar o los contenidos que nosotros le transmitimos. Y digo felizmente porque justamente a eso es a lo que apuntamos, a generar un sujeto que pueda preguntarse, cuestionarse y plantearse frente al mundo